Por fuera, soy Rosa, la vecina amable, la viuda intachable que lleva bizcochos a la parroquia, pero por dentro, mi alma ha ardido con un fuego que jamás imaginé, uno prohibido y devorador. Ese fuego se encendió, confieso, en la mirada de Ricardo, el hombre al que mi mejor amiga, mi hermana del alma, llama esposo, y se propagó entre sábanas que jamás debieron compartirnos. No busco redención con estas palabras, sino la comprensión de cómo un solo instante de deseo puede desatar un torbellino, una caída, un vuelo, y una traición inevitable que lo cambió todo. El aire del parque de María Luisa, que hasta hacía un instante me había parecido ligero y perfumado a jazmín, se volvió denso, casi asfixiante. Un secreto, algo de mi pasado antes de Clara, las palabras de Ricardo resonaron en mi mente como campanadas sordas. Mi corazón, que tan a menudo latía desbocado por el deseo, ahora lo hacía por una ansiedad gélida que se instalaba en mi pecho. Habíamos construido nuestra relación sobre la verdad, sobre la transparencia descarnada que seguía a la mentira, ¿qué nueva capa de sombra podía ocultar? Mis dedos, envueltos en el lino fresco de mi vestido coral, se apretaron involuntariamente. Sentí la rugosidad de la tela contra mis palmas, un ancla en la creciente incertidumbre. Ricardo me tomó la mano, sus dedos largos y fuertes entrelazándose con los míos. Su piel estaba fría, tensa. Estuve casado antes de Clara, Vanessa, comenzó, su voz apenas un susurro, arrastrando las palabras como si cada una fuera una losa pesada. Sus ojos oscuros, que siempre habían sido un abismo de deseo y anhelo, ahora eran charcos de melancolía. Tuve una hija. Se llamaba Elena. El nombre, pronunciado con tal ternura y desolación, me golpeó como una ola helada. Elena. Una hija. Ricardo había sido padre. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del sol de la tarde que se filtraba entre las ramas de los naranjos. Mi mente, acostumbrada a la intriga del presente, se tambaleaba ante la revelación de un pasado tan íntimo y desconocido. Elena murió, continuó, su mirada fija en el suelo, como si allí pudiera encontrar las palabras que le faltaban. Hace 10 años. Fue un accidente. Tenía solo 5. Su madre y yo no lo superamos. Nos destrozó. Me destrozó. Por eso Clara y yo nunca tuvimos hijos. Yo no pude. No después de Elena. Ella lo entendió. O eso creí. Pero el vacío nunca se fue. Y por eso te busqué, Vanessa. Por eso te vi. Porque tú trajiste la vida de vuelta. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Más denso que el de los murmullos del parque, más profundo que cualquier queja de mi propia soledad. Sentí una punzada de dolor por él, por la magnitud de su pérdida, por el secreto que había cargado solo durante tanto tiempo. Mi mano buscó la suya, instintivamente, y la apretó. Sus dedos, que tan a menudo me habían hecho temblar de placer, ahora se sentían fríos, frágiles. Lo siento, Ricardo, susurré, mis ojos empañados. No tenías por qué. Él levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad que nunca le había visto, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Sí, Vanessa. Sí tenía que contártelo. Porque no quiero más secretos entre nosotros. Ya hemos pagado un precio demasiado alto por ellos. Quiero que me veas, de verdad. Con todo lo que soy, con todo lo que he sido. Su sinceridad me desarmó por completo. Las capas que yo, en mi mente, había construido alrededor de él, la fortaleza de seducción, el amante clandestino, el hombre que me devolvía la vida, se derrumbaron para revelar un ser humano roto, marcado por una pena inmensa. Comprendí en ese instante que su búsqueda de luz en mí, de una conexión más allá de la superficie, no era solo por la monotonía de su matrimonio con Clara. Era una búsqueda de redención, de una nueva oportunidad para sentir,
para vivir, después de haber sobrevivido a una tragedia tan íntima y devastadora. Me incliné hacia él, mis labios rozaron su sien. Sentí el suave vello de su piel, el pulso tenue bajo mis labios. Gracias por confiar en mí, le dije, mi voz apenas un suspiro, cargado de una ternura que rara vez me permitía mostrar. El olor a sándalo y cítricos, su perfume, se mezcló con el aroma de los jazmines cercanos, creando una fragancia agridulce que, de alguna manera, encapsulaba nuestro amor. Él apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto tan familiar como el de esa noche tierna antes del vendaval de Clara. Su peso sobre mí era un ancla, un recordatorio de que, a pesar de las complejidades y las sombras del pasado, estábamos juntos en esto, anudados por los hilos invisibles del destino y las elecciones prohibidas. Mi vestido de seda, de un tono coral suave que había elegido para sentirme más viva ese día, se arrugó ligeramente bajo su cabeza, pero no me importó. Cada arruga era un testimonio de nuestra verdad, imperfecta y dolorosa. Los días siguientes, el secreto de Elena se cernió sobre nosotros como una niebla densa, pero extrañamente liberadora. Hablamos de ella, de sus pequeños juegos, de su risa infantil. Ricardo me mostró fotos, descoloridas por el tiempo, donde su sonrisa inocente brillaba. Ver a Ricardo en su papel de padre, aunque fuera en el pasado, me reveló una faceta suya que jamás hubiera imaginado. Su ternura se volvió aún más profunda, su vulnerabilidad, más hermosa. Mis manos, que antes se dedicaban a amasar bizcochos para la parroquia, ahora acariciaban suavemente las cicatrices invisibles de su alma, y en cada roce, sentía como mis propias barreras se desmoronaban. Y la culpa, esa piedra en mi zapato que era Clara, no desapareció, pero se entrelazó con una comprensión más compleja. Clara y Ricardo. Su matrimonio, ese silencio que él había descrito, ahora tenía un matiz más sombrío, teñido por el eco de una pérdida irreparable que los había separado silenciosamente, quizás mucho antes de mi llegada. Mi traición, vista a través de este nuevo prisma, no se justificaba, no, pero se volvía parte de un tapiz de dolor y anhelo mucho más grande. Un rompecabezas cuyas piezas encajaban de una forma que dolía aún más. Nuestros encuentros se volvieron menos frenéticos, más íntimos. El deseo seguía ardiendo, sí, con esa intensidad que me convertía en leona, pero se añadió una capa de complicidad, de entendimiento mutuo que trascendía el puro placer físico. Nos amábamos no solo con los cuerpos, sino con las almas heridas, buscando consuelo en la luz del otro. La seda de mis sábanas ya no era solo el cómplice de nuestros encuentros robados, sino el refugio de dos seres que se entregaban sin reservas, sin más secretos, bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio de Santa Cruz, entre los patios llenos de geranios que perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora, Ricardo me tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, un gesto sencillo pero cargado de significado. Vanessa, dijo, su voz suave, casi un lamento. Quiero que sepas que esto que sentimos, este amor, es lo más real que he tenido desde Elena. Sus palabras me llenaron de una alegría agridulce. Ser comparada con el amor de su hija, con la pureza de ese vínculo, era un honor inmenso y una carga a la vez. ¿Podría yo, la traidora, ser verdaderamente el ancla que él necesitaba? ¿O era una condena más, un error más en su vida ya marcada por la tragedia? Los rumores seguían. En el mercado de la Encarnación, las vendedoras de fruta bajaban la voz cuando pasábamos, sus miradas, punzantes como agujas, me atravesaban la piel. En los cafés, las cabezas se giraban y sentía el peso de los juicios como un manto de espinas. Me sentía como una anomalía en el tejido tranquilo de Sevilla, una mancha de color vibrante en un lienzo de tonos pastel. A veces, la carga era abrumadora, el juicio, insoportable, y mis pasos dudaban bajo el asfalto caliente. Pero entonces, Ricardo me miraba. Sus ojos profundos, que habían visto tanto dolor,
veían en mí no solo una amante, sino una mujer que había encontrado su voz, su fuego, su verdad. Y en esa mirada